¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy. Esto es Foro 29, el estelar de las 8 en tu sistema de cable. Nos da mucho gusto saludarles como todos los lunes a la misma hora, a las 8 de la noche. Y le comento que esta noche vamos a platicar con el escritor neolardense Jorge Santana. Jorge, todo de muy buena gana platicar con usted y con nosotros. Y pues Jorge, pues bienvenido aquí al estudio de Canal 29. Hola, muchas gracias por tenerme aquí, un placer. Sí, sé que has estado últimamente muy activo presentando un libro tuyo titulado Cóncavo y Convexo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Cóncavo y Convexo se publicó hace apenas, tiene un mes que acaba de salir, y lo publicó el Fondo Editorial Tamaulipas en Ciudad Victoria, lo acaban acaba de ser impreso. Y la semana pasada tuve una presentación, la primera en Estación Palabra, y vamos a continuar con las ¿Y presentaciones. de dónde te nace la idea de escribir, Jorge? La idea de escribir en general. Sí. No, porque has escrito poemas, los he leído en alguna ocasión. Sí, tengo ya, me parece que este es el 6º libro. Tengo escribiendo desde muy chico, el gusto por escribir, pues tal vez me lo heredó mi madre, pero ya son bastantitos años escribiendo, ya que serán ahorita más de casi 30, yo creo, ya tiene rato. Ya Sí. tienes rato. Sí, te digo, porque no eres nuevo en esto, ya tienes No, sí, ya tiene una rato. larga historia, aunque si bien es cierto tu background académico es la computación o la Sí, la ingeniería. programación. Tengo muchos diplomados en novela negra, en literatura, en poesía, en promoción cultural, tengo muchos diplomados en eso, pero sí, mi carrera empezó por otro lado. Pero de todo te sirve, ¿no? Eventualmente para crecer y para algo, ¿no? Decía Cicerón que solo el saber no hastía. Así es. Tú puedes saber mucho y cada día saber más y más y nunca te vas a fastidiar de saber más. Nunca te vas a cansar. Pero luego decía otro, pero no creas que sabes mucho porque a veces te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Uno nunca acaba de aprender, No. Y la situación es que tiene uno que hacer lo que uno hace sin tampoco pensar mucho en lo que otros han hecho, en lo que o querer lograr grandes hazañas, ¿no? Simplemente hacer. Ya el tiempo dirá, la historia, como dice, ¿no? Te va a juzgar el que hiciste bien o no, ¿no? Ya lo sabremos. Dejemos O que quizá la nunca historia lo sabrás, ¿no? O a lo mejor nunca lo sabes. Nunca lo sabes. O te vienes haciendo famoso 300 años después. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, en música, todos hemos oído hablar de Juan Sebastián Bach, tú, yo, cualquiera, es un músico universal. Durante 200 años estuvo desconocido hasta que no llegó otro músico, Felix Mendelssohn, y rescató, creo que un oratorio, La Pasión según San Mateo, algo así, que había escrito Juan Sebastián Bach, y lo rescató del más cruel de los anonimatos. Y vamos que a todo el mundo lo conoce como el padre de la música moderna, al señor Bach. Pero así pasa, nunca sabes cuándo te va. Bueno, pero es que también tenemos que recordar, tiene mucho que ver la intención que uno tenga al querer producir. Hay intenciones bastante de vanidad, ¿no? Que son para quererte dar a conocer, para que buscan que los lean, que los escuchen, que los vean. Y si esa es tu intención, pues tienes que ser muy bueno para que logres que te vean y que te escuchen, ¿no? Pero si tu intención, por ejemplo, mi intención es simplemente lo hago porque me gusta, ¿no? Aviento esa red a la nada y esperando que, pues si tengo algo que alguien lo reconozca, qué bueno. Y si no, pues no, mientras me haga feliz a mí mismo, con eso basta, para ¿no? ti, punto, y te acabó. ¿Cuál fue tu primera obra, Jorge? Fíjate que en el año 99, mi madre yo escribía desde muy chico, porque tomé talleres desde muy pequeño y ya para los 10 años, yo lo que había ganado muchos premios era de oratoria, de declamación. Tengo ahí algún premio nacional y estatal y eso de declamación.
pero también me gustaba escribir. Y a los, más o menos tenía 11, 12 años, y recuperé un pequeño libro que se llama Vivir y Soñar. Federico Acosta me hizo la portada y lo publicó el gobierno de Nuevo Laredo. Me publicó en aquel entonces cuando tenía 12 años. Eran más o menos como Federico 40 Acosta, poemas. Un pintor legendario, él es un Sí, artista plástico. Federico Acosta, ese fue el primero, fue una edición en realidad personal, pero mi primer libro, que viene con editorial, se publicó cuando yo tenía 10, lo escribí en los 18 años, lo publiqué a los 19 y se publica en España, que se llama Psique. Ese libro lo llegué a presentar, lo recuerdo muy bien porque mi primer presentación de ese libro fue en la casa del maestro Sergio Peña, y tuve ahí ahora sí que un debut ya como quizá un escritor un poco más maduro, aunque era muy joven, un poco más maduro. Y continué con escribiendo, vinieron antologías, algunas antologías tanto de España como de México. Vino Pornosonetos, que gana un premio, que son sonetos eróticos, que gana un premio en el 2010, lo publica el ITCA, y después viene el libro A mi padre, que publicó en el 2014 sobre la muerte de mi padre. Y después de 10 años de una pausa que yo busqué, que yo quise tomar este momento no de no escribir, yo escribo mucho, de no buscar publicar. Volvemos a la intención, ¿no? Yo escribo todos los días escribo, y tengo un montón ahí de libros a lo mejor guardados, pero llegó a mí este tema tan poderoso, el tema en sí, no en mis manos, hablo del tema en sí, es un tema bastante fuerte, y no pude más que hablar de él, y no pude evitar hablar del tema y escribirlo, y ahora sí, la intención de que se lea y se conozca, pero no quizá por un tema de vanidad o de ego, sino porque siento que es un tema que se debe de hablar, se debe de conocer, y pues aquí estamos con Cóncavo y Convexo. Y el primer libro que escribiste, aparte de la edición aquella que tú dijiste que hiciste cuando tenías 12 años, tu primer libro en forma, ¿cómo se llamó? Se llamó Psique, me lo publicó una editorial en España. ¿De qué trata Psique? Psique es un libro, toda mi escritura, toda mi colección de libros son poesía. Es lo único que sé hacer, es a veces bien, es escribir poemas. Y yo tomé unos cursos en la Universidad de Albacete, eran cursos en línea, y la maestra, mi maestra, que me enseñó literatura desde los clásicos a la moderna, me sugirió recopilar algunos de mis versos que estaba yo creando en este curso, y de ahí salieron casi 80 y pico de poemas, bastantes oscuros, bastantes tormentosos, parece que son hechos por un viejito, por un hombre ya muy, muy mayor, pero son escritos por mí. Tenía en ese entonces entre 17 y 18 años. Y nada, lo mandé a una editorial y la editorial me la publicó. Entonces fue para mí una gran sorpresa. El libro inclusive, de hecho, todavía se vende en la Casa del Libro, que es una de las librerías más grandes de España, todavía está en venta. Y me llega de vez en cuando, cada 2, 3 años, me llega ahí una carta con un chequecito que apenas me alcanza para una malteada en el McDonald's, ¿no? Pero algo me llega, de vez en cuando algo me llega. Son las regalías, obviamente, sí. Pero ya el simple hecho de que una editorial se arriesga a publicar tu libro. Así es. Sí, fue para mí una sorpresa. Yo estaba muy joven, no había en realidad publicado nada con editorial, otro había sido un libro publicado en realidad por mí, pero fue una gran motivación a seguir escribiendo. De ahí el libro de Pornosonetos, que son los sonetos eróticos, son chuscos, ¿no? Son tanto chistosos. Pues los escribí, no podía dejar, me enamoré tanto de la literatura española. Yo crecí lejos de la ciudad, lejos de Nuevo Laredo, en un rancho,
y en mi casa había una gran biblioteca, que era la biblioteca de mi padre, que era libros de piso a pared que rodeaban, y había unos libros que eran tanto prohibidos para mí, los que estaban en los últimos anaqueles yo no los podía leer, que era un niño. Eran unas novelas así medias intensas y literatura fuerte, pero eran los que más me gustaba leer, a escondidas. Entonces, así empecé, leyendo mucho, enamorándome de Sor Juana. Cuando tenía yo 7, 8 años leía a Sor Juana, no la comprendía, no era un genio, no, para nada, pero me gustaba leerla. Yo escuchaba la música en su poesía. Decía, ¿por qué siento que hay una música aquí? Y ya después estudiando entendí que esa música no es casualidad, ¿no? Tiene una métrica, un ritmo que se logra con las diferentes reglas de la poesía española. Pero bueno, todavía en el 2010 estaba muy atado a esto. Fue sino hasta el libro de mi padre, donde es completamente en verso libre, donde ya hice una transición hay un dicho que dice que para romper las reglas hay que primero conocerlas. Uh-huh. Y creo yo que las aprendí bastante bien. Puedo hacerte décimas en el aire, ¿no? No sé si sean buenas o malas, pero las puedo hacer. La figura del soneto... la figura del soneto es muy estricta. Sí, por eso y tú empezaste escribiendo sonetos. Sí, el libro de Psique, que escribí muy joven, son redondillas la mayoría, uh-huh. Y son octavas, son estos pequeños poemas, cada uno con 8 estrofas y cada estrofa de 8 sílabas. Y luego exige una métrica muy especial, de una rima muy especial y la redondilla, por ejemplo, es eso, es redondo. Primer verso rima con el último y el segundo con el tercero, hace un circulito ahí y tiene décimas, pero el soneto, cuando lo manejé, pues también venía la estructura muy rígida, pero le metí unos temas muy de jóvenes, muy frescos. Entonces se oía medio curioso tener esta estructura tan formal, pero hablando de temas un poco más novedosos. Pero esa fue la última vez que, hace poco escribí otro soneto, pero ya no manejo esa ya no lo escribo. Esa forma literaria. Vamos, esa forma me gustó haberla aprendido, me dio mucho, pero ya es otro mi rollo, otro mi onda, ¿no? Así es. Mire, usted, estamos platicando con Jorge Santana, escritor. Vamos a una pausa. Una pausa será breve y volvemos. El NLD Fest llegó y llegó con todo el sabor de la música tropical. Este 15 de junio celebra el aniversario de Nuevo Laredo en la tradicional campechaneada. Gastronomía, vendimia, concursos y música en vivo de Tropical Panamá, Combo Locos, Impacto y Club Atlético Carnaval. Además, disfruta del stand de I Love NLD. Te esperamos a partir de las 7 de la tarde. Ven y disfruta con tu familia de la Campechaneada 2026. Gobierno de Nuevo Laredo. La presidenta municipal Carmen Lilia Cantú Rosas entregó la rehabilitación del paso superior vehicular y el recarpeteo asfáltico del Boulevard Aeropuerto, obras que representaron una inversión superior a 31 millones de pesos para fortalecer la movilidad y la conectividad en el sur de Nuevo Laredo. Aquí invertimos en total 31.479.587 pesos y para mí es muy bonito poderlo representar y decirles que no nos vamos a cansar, que vamos a seguirles dando resultados y buscando siempre esta ciudad que tanto nos ha dado, que tengamos buenos resultados. Y recuerden una cosa, y es bien cierta, juntos lo hacemos posible. Dios los bendiga y gracias. La alcaldesa destacó que estas obras son resultado de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal y forman parte de un plan de modernización vial para mejorar la movilidad y calidad de vida de las familias neolaredenses. Informó Jesús Salinas. La alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas, acompañada del director general de INSUS, entregó 200 escrituras gratuitas a familias que esperaron hasta 35 años por este beneficio. Seguiremos trabajando para que cada familia viva con tranquilidad
con desarrollo urbano ordenado y con la plena confianza de que su futuro está protegido. Gracias a la coordinación con el gobierno federal y el INSUS, Nuevo Laredo es hoy referente nacional en regularización de vivienda, informó Brenda Gutiérrez. En Nuevo Laredo, el sol no perdona, pero eso no significa que puedas manejar con vidrios demasiado oscuros. Recuerda que el reglamento de tránsito prohíbe los polarizados que impidan la visibilidad del conductor, porque ver bien el camino puede hacer la diferencia entre llegar seguro o tener un accidente. Además, traer vidrios prohibidos puede generarte una multa. Mejor maneja tranquilo, seguro y dentro de la ley. Respeta las reglas y protege tu vida y la de los demás. Gobierno de Nuevo Laredo. ¿Están listos para la fiesta? El cumpleaños de Nuevo Laredo llegó y tenemos que celebrarlo. Guacha, este 15 de junio baila al ritmo de Tropicalísimo Apache. Saca los prohibidos con la ronda machetera. Canta a todo pulmón de la mano de Matute. Y baila las del recuerdo con Bronco. Te esperamos en la rotonda del Benito Juárez a partir de las 7 de la tarde en el NLD Fest. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo. Y regresamos a esta conversación con Jorge Santana, escritor. Jorge, qué bueno que aclaras, ¿no? Me inicié con sonetos, que es una figura poética muy especial, muy rigurosa, que tiene reglas muy claras, métrica muy definida, y que no cualquiera le entra a los sonetos, ¿no? Sor Juana tiene muchos sonetos muy interesantes, ¿no? Sí, Sor Juana fue una mujer que para mí es una tanto diosa, no heroína, es algo magnífico. Pero Sor Juana tiene unos sonetos que a mí me gustan particularmente mucho porque dentro de esa mente tan brillante que tenía, le escribió muchos sonetos al amor. Así es. Que eran por encargo, ¿no? Porque ella, pues al final de cuentas, pues era una monja, ¿no? Pero bastante certeros los sonetos. Yo no puedo tenerte ni dejarte, ¿no? Ni sé por qué al dejarte o al tenerte encuentro un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Entonces, era vaya. Hombres necios que acusáis, que es el más popular de todos. Sí, esas son redondillas. Sí, pero aún así tenía su estilo. Todavía hay poemas de Sor Juana, los más profundos, como El Primero Sueño, que se siguen estudiando todavía para encontrar su verdadero significado. Es que mira, yo creo que aquí sí tenemos que ser bien honestos. Una inmensa mayoría de los mexicanos no tienen idea de quién es Sor Juana. No saben que Sor Juana es un personaje literario a nivel mundial. Tal vez sepan quién es, pero nunca la han leído. Nunca la han leído porque tiene alguna calle con su nombre, hay un claustro, hay una... Pero debo decirte, no es fácil. Yo te digo, yo empecé leyéndola sin entenderla, pero pues tiene uno que ser un poco curioso, ¿no? Y querer saber qué quiso decir aquí, qué quiso decir allá. Si nunca tuviste acceso a un libro de Sor Juana, no puedes ni siquiera... Hoy en día es milagro que se lea lo que sea, cuanto menos Sor Juana, ¿no? Estoy lo que totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Sí, hoy es difícil la lectura cada vez más. Sí, y vamos que está como nunca bien Vamos, tú puedes leer un libro en versión digital, a veces hasta sin costo, libro en línea, y puedes comprar un libro también en línea, y vamos, el acceso a la literatura es mucho más fácil que antes. Y fíjate, ¿no? yo tengo, este año ya cumplo 40 años, y encuentro todavía la literatura, escribir, como la única herramienta, al menos para mí, que tengo, de decir, de rebelarme, de luchar, de levantar ese puño. Para mí sigue siendo la escritura. Aunque siga perdiendo leyentes, ¿no? Que ya nadie lee. No, pero fíjate que va perdiendo, pero para mí sigue siendo un arma tan importante el escribir. Llega ahora con la tecnología, llega a muchos de manera
muy efectiva pronto. Yo ya cumplí este año 10 años como editorialista en El Mañana y fue para mí una sorpresa muy grande cuando entré al periódico, porque yo estaba acostumbrado, cuando escribe uno, especialmente un libro y menos de poesía, pues nunca oyes, nunca tienes una retroalimentación, nunca escuchas de a quien llega ese libro qué opina de él. No tienes una opinión inmediata. No, lo lanzas y a lo mejor alguien me manda un correo electrónico de vez en cuando, o si te ven en la calle, no que te llegues a topar, pero no existe, casi no existe. No. Y en el periódico yo me maravillaba porque cortaban mi editor me daba hasta las 6 de la tarde, 7, para mandar la columna del día siguiente. Y yo me gustaba escribirla a las 5:30. 5:30 me sentaba a escribir y se la entregaba en el último minuto posible de entregársela, porque me gusta que salga caliente, como dicen, ¿no? Y era para mí maravilloso ver que ni horas de que se la envié, ya estaban en la madrugada arrojándola en el jardín, el repartidor del periódico. Uh-huh. Y no nada más eso, que al día siguiente ya recibía, al menos de la gente que conocía o gente que veía, es que dijiste esto y escribiste el otro y dijiste allá y aquí lo leí, aquí está. Entonces fue para mí un cambio bien drástico de esa inmediatez que yo no conocía. Y peligrosa también, porque puedes decir algo también equivocado o alarmante o que cause espanto, conmoción, y tienes una retroalimentación inmediata, es instantáneo. Pero ha sido una experiencia muy interesante y agradable escribir en el periódico. No, el simple hecho de escribir. Fíjate que una vez me llamó la atención un editorial en un periódico europeo. Decían muertos los poetas, era una pregunta. Y decía que tal parece que la poesía tiende a desaparecer o cada día hay menos poetas. Y alguien del público lector en algún lugar de Europa le contestó: no, han muerto los poetas malos, los poetas buenos se siguen leyendo. Entonces fue una respuesta, si tú quieres, defensiva de alguien en relación a ese. Bueno, fíjate, yo creo que la poesía es, o para mí ha sido, ver una realidad oculta en todas las cosas. Nosotros podemos ver esta mesa, esta silla, ¿no? Este saco, los zapatos, y vemos con la rutina, con todo lo que cargamos en el día a día, con lo apresurado que es vivir, vemos justo eso: un zapato, una mesa, un saco, unos lentes. Pero, por ejemplo, Pablo Neruda tiene un libro de odas donde le escribe un poema entero a los lentes, al zapato, al pantalón, a la silla rota, al saco roto, al reloj, a una cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo es que algo que vemos diario y que lo vemos tan cotidiano pueda tener tanta vida que merecía un poema? Entonces esa es la realidad oculta de las cosas, esa es la poesía. Entonces la poesía, esa realidad siempre va a estar ahí. Para mí la poesía está en todo. Es para mí, a lo mejor con temor a equivocarme quizá, a lo mejor porque no soy tan religioso, pero para mí la poesía es como Dios, es omnipresente, está en todo. Todo puede ser poema, lo bueno, lo malo, el dolor, la alegría. Casi la alegría no me provoca tanta poesía, el dolor sí, pero está en todas las cosas. Entonces podrá haber menos poetas, quizá, pero nunca menos poesía. Esa está en todo, siempre presente. Y aparte es inmortal, ¿eh? Inmortal, ahorita sí. Que hablabas tú de Pablo Neruda, Neftalí Reyes, creo que se apellidaba Pablo Neruda, chileno. Sí. Y a quien solamente lo recordamos por los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Así es. Que fue su libro más popular, pero tiene obras mucho más profundas y de otro género, ¿no? Político. Comunista.
Era dicen que era medio intenso, medio fuerte en su vida, ¿no? Tenía una vida ahí que sus amoríos, ¿cómo escribió un poema que él? Si nada nos une, que nada nos, algo así. Bueno, total que esos poemas son tan fuertes de amor y tan devastadores, son crueles inclusive. Hay uno que dice, amo el amor de los marinos, que besan y se van y luego se acuestan. Sí, sí. En el lecho del mar. ¿Te acuerdas de ese? Sí, ese poema. Tiene poemas fuertes, pero pues esa será su vida privada, ¿no? Sí, pero la poesía inclusive, ¿por qué nos gustan esos poemas? ¿Por qué Neruda es tan famoso? Pues porque es la realidad también. En situaciones humanas. Es que en situaciones humanas, y la humanidad en su forma más cruda no es muy linda. Ni las emociones humanas, ni esas manías humanas, ni esos, somos terribles los humanos. Entonces, la poesía, ¿cómo no iba a capturar ese lado terrible de la humanidad? Si lo abarca todo, ¿no? Tú lo has dicho, lo abarca todo. Lo abarca todo. Y la poesía es universal. Bueno, en los tiempos prehispánicos, pues hay poemas en náhuatl muy bonitos. Así es. Creo que Nezahualcóyotl escribió algunas cosas muy interesantes. Nezahualcóyotl escribió tan avanzado de su época que hoy en día la poesía conceptual moderna, que no es necesariamente mi estilo, No. Es una poesía bastante, pues tiene un público muy específico, ¿no? Pero era tan avanzado Nezahualcóyotl que su poesía podría hoy ser considerada poesía posmoderna, conceptual. Más ¿sí? moderna que la moderna. Más moderna que la moderna, es posmoderna conceptual. Sí. Entonces, así, como todo es un círculo, dicen que todo regresa eventualmente. Sí. Y estamos hablando, ¿cuántos años? Estamos hablando de 600 Algo años. escribió por el estilo, creo que León Felipe, ¿no? Que quién no se aburre de ver siempre los mismos rebaños, los mismos tiranos. Dijo, todo es igual, excepto que con fecha cambiada, como diciendo, un siglo plagia otro siglo, es decir... Todo se recicla, imagínate. ¿Qué no se le ha escrito al amor? O sea, ¿qué no se le ha escrito al amor? Y no hablamos solamente porque las canciones en algún momento nacieron de un alma poética, ¿no? Como poesía. ¿Qué no se le ha dicho que no se le puede decir? Ya, sin embargo, se le sigue escribiendo al amor. Sí. Y se sigue encontrando pues es el sentimiento nuevas rutas. Más poderoso que tiene el ser humano, ¿no? Es el más poderoso. Y el dolor también. El dolor, sí. Que está muy atado al amor, ¿no? Sí. Pero el dolor y el amor. En mi particular caso, para mí, momentos de paz en mi vida, de bienestar, de calma, de tranquilidad, no producen nada. Yo necesito que haya algo mal. Un sentimiento poderoso. Un sentimiento poderoso. Y en mi caso no ha habido otro sentimiento poderoso más que el dolor, la angustia, la melancolía, que de ahí no necesariamente que produzca algo melancólico y doloroso. Puede producir cualquier cosa, pero ese origen que te remueve tanto... Tiene la chispa de la creatividad. Tiene esa chispa de la creatividad. Y así ocurre para muchos creadores, ¿no? Sí. Interesante. Estamos platicando con Jorge Santana, el escritor. Volvemos después de la pausa. El NLD Fest llegó y llegó con todo el sabor de la música tropical. Este 15 de junio celebra el aniversario de Nuevo Laredo en la tradicional campechaneada. Gastronomía, vendimia, concursos y música en vivo de Tropical Panamá, Combo Locos, Impacto y Club Atlético Carnaval. Además, disfruta del stand de I Love NLD. Te esperamos a partir de las 7 de la tarde. Ven y disfruta con tu familia de la campechaneada 2026. Gobierno de Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, el sol no perdona, pero eso no significa que puedas manejar con vidrios demasiado oscuros. Recuerda que el reglamento de tránsito prohíbe los polarizados que impidan la visibilidad del conductor, porque ver bien el camino puede hacer la diferencia entre llegar seguro o tener un accidente. Además, traer vidrios prohibidos puede generarte una multa. Mejor maneja tranquilo, seguro y dentro de la ley. Respeta las reglas y protege tu vida y la de los demás. Gobierno de Nuevo Laredo.
La presidenta municipal Carmen Lilia Cantú Rosas entregó la rehabilitación del paso superior vehicular y el recarpeteo asfáltico del Boulevard Aeropuerto, obras que representaron una inversión superior a 31 millones de pesos para fortalecer la movilidad y la conectividad en el sur de Nuevo Laredo. Aquí invertimos en total 31.479.587 pesos y para mí es muy bonito poderlo representar y decirles que no nos vamos a cansar, que vamos a seguirles dando resultados y buscando siempre esta ciudad que tanto nos ha dado, que tengamos buenos resultados. Y recuerden una cosa, y es bien cierta, juntos lo hacemos posible. Dios los bendiga y gracias. La alcaldesa destacó que estas obras son resultado de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal y forman parte de un plan de modernización vial para mejorar la movilidad y calidad de vida de las familias neolaredenses. Informó Jesús Salinas. La alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas, acompañada del director general de INSUS, entregó 200 escrituras gratuitas a familias que esperaron hasta 35 años por este beneficio. Seguiremos trabajando para que cada familia viva con tranquilidad, con desarrollo urbano ordenado y con la plena confianza de que su futuro está protegido. Gracias a la coordinación con el gobierno federal y el INSUS, Nuevo Laredo es el referente nacional en regularización de vivienda, informó Brenda Gutiérrez. ¿Están listos para la fiesta? El cumpleaños de Nuevo Laredo llegó y tenemos que celebrarlo. Guacha, este 15 de junio baila al ritmo de Tropicalísimo Apache. Saca los prohibidos con la ronda machetera. Canta a todo pulmón de la mano de Matute. Y baila las del recuerdo con Bronco. Te esperamos en la rotonda del Benito Juárez a partir de las 7 de la tarde en el NLD Fest. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo. Bien, regresamos a esta conversación con Jorge Santana. Jorge, ya hemos hablado de tus primeros 2-3 libros, pero escribiste muchos más. ¿Alguno de ellos en especial que refleje alguna situación específica de tu vida o que quisieras que más conocieran? Pues fíjate que el libro que le escribí a mi padre lo escribí 2 años después de que él falleció. Cuando muere mi papá, yo tenía 26 años, 25 años. Y estaba yo muy joven, mi papá murió de 91 años. Y cuando fallece, no me pude concentrar, ni en el dolor, ni en la pérdida. A pesar de que era un hombre tan mayor, fue aún así una sorpresa, que era un hombre completamente sano. Y no pude ni siquiera llorar, porque está esta situación que tienes que atender desde un funeral, desde los trámites, desde todo, y convertirte ya de un momento a otro, aunque ya estaba yo, ya no era un niño, ¿no? Ya estaba bastante grande, pero ahora que eres el hombre de la casa, que bla, bla, bla. Y no pude yo yo creo que ni siquiera lloré en su funeral, de tan ocupado que estaba. Pero 2 años después me siento a escribir. Y en cosa de un día o 2, yo creo. Y sin necesidad y sin tener que mentir ni exagerar. Pero ese libro creo que se escribió en menos de 24 horas. Porque era años de estar guardando algo que mi cerebro quizá ya lo estuvo cocinando y cuando me siento a escribir sale y resulta que se convierte en este libro que se está utilizando como estudio en la tanatología, que se envía ahora, me dicen que se ha enviado a prisiones de diferentes estados de la República, ayudar a los reos en sus momentos de pérdida, y que habla sobre mi padre, que habla sobre su vida y que habla sobre el momento en que muere y qué sucede cuando muere. Entonces, es para mí fascinante cómo esta experiencia tan íntima, tan personal, se pudo convertir en algo que a tantos les ha hasta beneficiado, porque quizá en mi dolor encuentran un poco de refugio, ¿no? Entonces, ¿Y ese libro se llamó? Ese libro se titula Reparaciones y son más de 70 poemas, casi 80, que hablan del momento justo un día antes, durante y el día después de la muerte de mi papá.
Entre esos poemas hablo de su vida un poco. Por eso te digo que para mí la poesía es una herramienta que la puedo usar para todo, porque dirás, ¿cómo puedes hablar de eso en poesía y tomarlo como hasta un documento histórico? Porque hablo de su vida y hablo de mi vida y de mi futuro al ver su pasado y su muerte, pero para mí la poesía pudo encapsularlo todo. Y ese libro es un libro bastante fuerte, me lo publicó también el Estado, que estoy muy agradecido por su publicación, y pues se agotó muy pronto ese libro, su primer tiraje, y es probablemente una de las obras que más quiero, aunque este nuevo libro que acabo de publicar pues también es bastante, creo yo, importante. Sí. ¿No te gusta la prosa? La prosa la he intentado, tengo 2 diplomados, tengo un diplomado en novela negra y tengo un diplomado en novela que tomé en la Sociedad General de Escritores de México, que apenas me acabo de enterar que acaba de desaparecer esa sociedad, porque ya no les era costeable. Era un gran edificio, creo, ahí en el centro de la Ciudad de México, y ya no tenían suficientes alumnos para sostener una institución que tuvo, creo que 50 años de existencia, apenas cerró. Pero bueno, he tratado la prosa. Creo yo que mis columnas son prosa poética, porque en ellas narro vivencias mías fronterizas. Tengo algunas historias ahí del puente y los mangos y de distintos episodios en mi vida en la frontera. La prosa, estoy tratando de escribir una novela. Eso es lo que, por ahí empiezo, ¿por qué llegar a esa pregunta? ¿No te ha ocurrido escribir Estoy una tratando novela? de escribir una novela. No sé si está entrando en aguas de el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero ya veremos qué resulta ese experimento, ¿no? De novela. Pues si ya te dio el don de la escritura, pues nada te cuesta incursionar en este género que es la novela, ¿no? Es complicadón, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo un problema de un poquito de dislexia y de un déficit de atención bastante pronunciado. Y en la novela tienes que tener una conexión desde la primera página con la última página que todavía no escribes. Así es. Entonces, el personaje que mencionas en la página 1 tiene que de alguna manera tener un desenlace 300 páginas después. Entonces, es para mí, yo leo novela, me gusta leer novela, pero respeto y admiro cómo lo hacen, pero quizá a lo mejor es una barrera mental que uno se pone, ¿no? Y ya entrándole quizá algo sale. Sí, porque puedes empezar con cuentos cortos y luego, sí. Y de ahí brincas a la... De ahí yo me podría acuerdo ser. Una persona que yo quise mucho, que tú lo conociste también, es Mundo Lozano. ¿Te acuerdas de Mundo Lozano? Claro, sí. Él escribió una novela que está por publicarse, por cierto. Su familia la quiere publicar. Es una publicación póstuma, obviamente. Y me comentaba eso. No puedes... el personaje lo vives cada día, porque lo que escribiste en la primera hoja tiene que concatenar con el epílogo de la obra. Es decir... Una de las clases que tomé en la Sociedad General de Escritores de México, que me pareció muy interesante, de las primeras clases para escribir novela, tienes que escribir la lista de tus personajes y la vida de cada personaje. Esa vida de cada personaje, ese pasado, no lo vas a mencionar en la novela, pero tú tienes que saberlo porque ese personaje va a actuar de acuerdo a su pasado. Entonces, imagínate, si tienes 15, 20 personajes, cada personaje tienes que escribir su vida, nada más para ti, para tu conocimiento. Entonces, si ese personaje va a tomar una decisión en la novela, tú tienes que volver a su historia, volver a su pasado, para que ese pasado te diga qué rumbo va a tomar el personaje y qué decisión tomaría, de acuerdo con sus experiencias, sus vivencias, su infancia, su adolescencia, sus dolores, sus alegrías. Entonces,
A mí me parece eso fascinante, ¿no? No es tan al ahí se va, tiene uno que meterle mucho pensamiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es una buena herramienta. Para empezar, empieza a vivir la vida de todos tus personajes que no vas a poder publicar. Que no vas a publicarla, pero es tan vital porque es el rumbo que van a seguir, el mapa que van a seguir, ellos, por consecuencia, el rumbo que va a seguir tu novela. Entonces, esa clase a mí me pareció magnífica. ¿Cómo no? Sí, magnífica. Que sí, sí. Es interesante, ¿eh? Es interesante, sí. Y vamos que la novela, pues es un género que al menos a algunos novelistas les deja pingües ganancias, como decían por ahí. Sí, pero la novela pues se convierte en películas, se convierte en series ahora, se convierte en guiones de cine, de televisión. Y la novela joven, que tiene muchísimos seguidores, la novela para jovencitos, hasta para niños, muchachos, ¿no? Sí. Hay mucho dinero ahí, mucho, pero pues bueno, suertudos ellos, ¿no? ¿Estás todavía pensando en la posibilidad de empezar a escribir una novela? Todavía estoy pensando en la posibilidad, ahí lo llevo trabajando y esperemos que algún día haya algo sobre eso. ¿Y sobre qué género te inclinarías? Bueno, yo creo que la única vez que escribí algo ligero fue con pornosonetos, que me quise divertir. Soy una persona bastante seria, bastante privada, y escribir sonetos eróticos fue para mí una aventura. Ajá. Y más chuscos, ¿no? Pero después de ahí no he escrito nada que sea en términos de comedia o de broma o de nada. Yo soy muy serio para escribir. Entonces probablemente tengo un rumbo de drama, de suspenso por ahí, ¿no? Sí, la novela. Una novela, sí. Una novela que no esté escrito todavía, pero que ya está al menos... Ya está por ahí cocinándose, nada más me falta conseguir la leña para el horno, ¿no? Ya veremos. Bueno, acuérdate que para hacer un pastel necesitas harina, huevos, mantequilla, necesitas, ¿qué más? A lo mejor algo de saborizante. Sí, y yo estoy ahí, azúcar, yo ando en eso. Y necesitas un horno y necesitas también el material que va a encender el horno. O sea, no es cualquier cosa. Ando con la canasta en el súper viendo a ver qué es lo que te hace falta. Vamos a una pausa, gracias Jorge. Vamos a una pausa y volvemos a la conclusión de esta conversación con el escritor neolaredense Jorge Santana. El NLD Fest llegó y llegó con todo el sabor de la música tropical. Este 15 de junio celebra el aniversario de Nuevo Laredo en la tradicional campechaneada. Gastronomía, vendimia, concursos y música en vivo de Tropical Panamá, Combo Locos, Impacto y Club Atlético Carnaval. Además, disfruta del stand de I Love NLD. Te esperamos a partir de las 7 de la tarde. Ven y disfruta con tu familia de la campechaneada 2026. Gobierno de Nuevo Laredo. La presidenta municipal Carmen Lilia Cantú Rosas entregó la rehabilitación del paso superior vehicular y el recarpeteo asfáltico del Boulevard Aeropuerto, obras que representaron una inversión superior a 31 millones de pesos para fortalecer la movilidad y la conectividad en el sur de Nuevo Laredo. Aquí invertimos en total 31.479.587 pesos y para mí es muy bonito poderlo representar y decirles que no nos vamos a cansar, que vamos a seguirles dando resultados y buscando siempre esta ciudad que tanto nos ha dado, que tengamos buenos resultados. Y recuerden una cosa, y es bien cierta, juntos lo hacemos posible. Dios los bendiga y gracias. La alcaldesa destacó que estas obras son resultado de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal y forman parte de un plan de modernización vial para mejorar la movilidad y calidad de vida de las familias neolaredenses. Informó Jesús Salinas. La alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas, acompañada del director general de INSUS, entregó 200 escrituras gratuitas a familias que esperaron hasta 35 años por este beneficio. Seguiremos trabajando para que cada familia viva con tranquilidad, con desarrollo urbano ordenado y con la plena confianza de que su futuro está protegido. Gracias a la coordinación con el gobierno federal y el INSUS, Nuevo Laredo es el referente nacional en regularización de vivienda, informó Brenda Gutiérrez.
En Nuevo Laredo, el sol no perdona, pero eso no significa que puedas manejar con vidrios demasiado oscuros. Recuerda que el reglamento de tránsito prohíbe los polarizados que impidan la visibilidad del conductor, porque ver bien el camino puede hacer la diferencia entre llegar seguro o tener un accidente. Además, traer vidrios prohibidos puede generarte una multa. Mejor maneja tranquilo, seguro y dentro de la ley. Respeta las reglas y protege tu vida y la de los demás. Gobierno de Nuevo Laredo. ¿Están listos para la fiesta? El cumpleaños de Nuevo Laredo llegó y tenemos que celebrarlo. Guacha, este 15 de junio baila al ritmo de Tropicalísimo Apache. Saca los prohibidos con la ronda machetera. Canta a todo pulmón de la mano de Matute. Y baila las del recuerdo con Bronco. Te esperamos en la rotonda del Benito Juárez a partir de las 7 de la tarde en el NLD Fest. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo. Bien, Jorge, háblanos de tu nuevo libro, de tu último libro que se llama Cóncavo y Convexo. Es poesía, ¿no? El libro se titula Cóncavo y Convexo, es poesía. Son cerca de 70 poemas que narran la vida de dos madres buscadoras. Estas mujeres que tuve la fortuna y la dicha de entrevistar, su testimonio, que es un testimonio pues bastante desgarrador. Tuve la tarea de convertirlo en poesía y se volvió en este libro que el Fondo Editorial Tamaulipas acaba de publicar, que apenas estoy empezando con la ronda de presentaciones. Estoy muy contento y quizá también sorprendido que este libro, que toca un tema bastante complicado, bastante sensible, bastante político, bastante controversial, me lo haya publicado el gobierno del estado de Tamaulipas. Entonces, en mi pensamiento, pues habla muy bien del estado y habla muy bien de la Dirección de Cultura Estatal, que se aventuró a publicarme algo que pensé que lo iban a desechar en el primer momento. El libro se enfoca principalmente en el dolor de estas madres, en la tragedia de perder un hijo, de tener a alguien desaparecido y en esa búsqueda que nunca termina. Debemos de recordar que estas madres, su pasatiempo es buscar fosas, buscar dónde cavar. En el libro las comparo con perros, con sabuesos, que dejan de ser mujeres, dejan de ser madres para convertirse en estos monstruos que devoran a la tierra, que se comen a la tierra para encontrar a sus hijos. Los testimonios son desgarradores y procuré plasmarlos en poesía de la forma más natural, más íntegra a como se me confiaron a mí, que no es una tarea sencilla. Yo ya tengo muchos años escribiendo y mi forma de escribir quizás está más llena de metáforas y de lenguaje poético, y etcétera, etcétera, cosa que no podía utilizar para escribir este libro, porque la voz de una madre no tiene metáforas, no tiene lenguaje poético, es cruda. Es cómo capturar esto en poesía. Fue una tarea también devastadora para mí, fue muy difícil escribirlo, pero aquí está el resultado y mi meta es que se lea en todos lados, que se conozca y que esta tragedia que nos ocurre se propague por todas nuestras vidas, por nuestras rutinas, por nuestras preocupaciones, donde creemos que nos ocurren tragedias,
que nos ocurren problemas que no son problemas, que no son tragedias. Jorge, ya tienes listo el próximo libro, ¿no? Ya estás trabajando en un próximo libro. Estoy trabajando en poesía, sí. Mi próximo libro también es un tema bastante controversial. Ya lo tenía casi escrito, la administración política donde lo escribí, pero hoy volvió. Entonces, mi próximo libro se titula Pinche Trump. Entonces, es la vida de Donald Trump, pasado, presente y futuro en poesía. Entonces, ese es el próximo libro. Son las armas que tiene el escritor, ¿no? Hay quien usa la poesía, el pintor usa la pintura para expresar algo, o sea, incluso ideología política. Pues lo que pasa que, fíjate, mi madre, ella fue una activista social, fue también escritora, promotora cultural, estuvo mucho en el arte, en la cultura, pero una faceta un tanto desconocida de ella fue su activismo en el área de los derechos humanos. Nosotros, mi mamá asumió una responsabilidad cuando ayudaba a ciertos grupos de personas de las tremendas consecuencias que podía traerle, y le trajeron consecuencias. Nosotros tuvimos una vez un rancho que nos los fueron a quemar y nuestra casa la perdimos. Pero a pesar de eso mi mamá continuó y por desgracia o por fortuna yo heredé un poco de eso de mi madre, de esa sed de decir, de hablar, de no callar, y mi herramienta ha sido la poesía. No sé hacer otra cosa más que eso, entonces estoy estirando a la poesía a los límites de lo que yo la conocía, como yo la conocía, para hablar de temas que quizá muchos piensan. Me decía el señor Gaetano Chapa, me preguntó creo que 4 veces en una entrevista que tuve con él, pero ¿cómo vuelves poema un tema tan doloroso como la pérdida de un hijo? ¿Cómo lo vuelves poesía? Pues sí hay maneras, ¿no? Y eso está en Cóncavo y Convexo, que va a tener 2 presentaciones todavía en Nuevo Laredo más, antes de una gira que el gobierno del estado tiene también planeada para diferentes puntos del estado y algunas ferias del libro. Se presenta este jueves también en Casa Ortiz, en Laredo, Texas. Entonces ya estamos inclusive viendo con Tami Yu la traducción del libro y la publicación en inglés, porque el trama de los desaparecidos pues es un tema fronterizo de ambos lados de la frontera, y que nos toca a todos más de lo que creemos. Es un tema complicado. Por desgracia se ha politizado mucho, y digo por desgracia porque en el fondo de todo esto, allá atrás siempre están quienes buscan, y ese es lo principal. Una pregunta personal, ¿cuál es tu novelista favorito? Mi novelista favorito, fíjate que como yo soy muy amante de la historia, creo yo que de quien más novelas tengo en mi biblioteca podría ser Vargas Llosa. Entonces, Vargas Llosa, sí. El peruano. Okay. Sí. Aunque no estoy de acuerdo con él en muchos temas políticos, pero su manera de escribir, su manera de capturar al mundo es una fascinante. Quisiera que hubiera metido algunas novelas, pero especialmente sus primeras novelas son Los Cachorros, ¿te acuerdas? Sí, son unas cosas, y pues en México, vaya, Carlos Fuentes. Entonces, Carlos Fuentes, fíjate que sí me gustaba la literatura de Fuentes, ¿eh? Sí. También otro fuerte, ¿no? Intenso para escribir, bastante político, pero me gustaba también esa mezcla en la historia y la narración.
y como un lado más dulce, a lo mejor un lado más porque la considero su manera de capturar al mundo y de narrar lo que ocurre de una forma bastante peculiar, tiene su estilo muy peculiar, y a lo mejor porque brevemente por ahí la conocí en mi juventud, es Elena Poniatowska también. Elena Poniatowska. Sí, que yo creo que merece algún premio ya almorcé con ella, ¿no? Hace grande. muchos años aquí en Laredo vino para acá. Platiqué con ella un buen rato y almorcé con ella, te digo, sin duda alguna una mexicana, más mexicana que los chilaquiles, porque en realidad ella nació en Europa, pero creo que en Francia. Fíjate que Elena, cuando yo presenté mi libro de pornosonetos, en ese entonces andaba yo en una onda media hippie, media sin preocupaciones en el mundo, tenía el pelo largo y bueno, bla, bla, bla. Y fui a la Ciudad de México a presentarlo en un cafecito en la Colonia Condesa. Ajá. Tocó una bandita por ahí en una esquinita y ahí presenté el libro y la dueña invité a unas amigas, me dijo, ok. Y en eso iba entrando a la presentación del libro, Elena Poniatowska, con Rosa Nizan, con Esther Seligson, con Isabel Allende, ¿no? Van entrando las 4 o 5 a la presentación de mi libro, y pues tuve unas pláticas muy interesantes. ¿Cómo no? Tuviste buenas madrinas, oye. Así es. Jorge, nos acaba el tiempo, te agradezco mucho la gentileza Gracias. de haber aceptado la invitación para platicar con nuestra teleaudiencia y tenemos por ahí alguna otra plática pendiente, ¿no? Gracias, muy amable. Este fue Foro 29, la repetición de este programa la puede ver usted el próximo jueves a partir de las 8 de la noche. Páselo usted muy, pero muy bien.